Esta es una producción de MMK Podcast. Ernesto Ávila tiene décadas cuidando a miles de mascotas en una de las ciudades más grandes del mundo. Aprende qué siente, cómo ve y cómo sentirte cerca de tu mascota, sea cual sea. Prepárate para entrarle con todo a la vida oculta de tu mascota en Mascotas SOS. Hola, ¿qué tal? Este es un podcast de Mascotas SOS y Clínica Veterinaria del Bosque. Antes que nada, muchísimas gracias a todos nuestros amigos que nos están siguiendo en este podcast. Gracias por compartirlo, gracias por su preferencia. Cada día se está haciendo más popular y podemos ayudar a más tutores, a más responsables de animales de compañía. Es un gusto platicar con ustedes y al día de hoy tenemos como invitado especial al doctor Eric de la Rosa. Él es responsable del área de anestesia y manejo del dolor de algología en la Clínica Veterinaria del Bosque. El día de hoy vamos a platicar sobre aspectos muy básicos sobre qué es lo que debemos tomar en cuenta cuando vamos a llevar a nuestro perro, a nuestro gato, a nuestro hámster, a nuestro hurón para una cirugía, ya sea una cirugía programada, qué debemos de hacer, cómo debemos de presentar a nuestros pacientes y cuando son emergencias, cuáles son los riesgos. Y vamos a platicar también sobre algunos tips del manejo del dolor en algunas heridas, en algunos procesos de inflamación, como pueden ser artritis, problemas degenerativos de las articulaciones, de la columna vertebral. En fin, vamos a manejar muchísimos tips al respecto. Doctor Eric, bienvenido. Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Cuéntenos un poquito, doctor, qué es la anestesia y qué es la analgesia en los animales de compañía. Buenos días, muchas gracias, doctor, por la invitación. Bueno, la anestesia es la pérdida total o parcial de sensaciones reversibles y seguras para el organismo, que generalmente es inducido por sustancias químicas que tienden a deprimir el sistema nervioso central o periférico. Esto nos lleva a una hipnosis, una analgesia y una relajación muscular. Todo esto en relación nos lleva a una triada anestésica, que es muy importante tenerlo y son factores indispensables para una anestesia quirúrgica. Esto nos va a tener un bienestar animal en todo el proceso quirúrgico y toda la preparación de la técnica anestésica. A ver, doctor, aquí me gustaría que me aclararas un poquito. La anestesia, entonces, de todo esto que nos comentaste, es la pérdida de la conciencia. El animal es no consciente de lo que estamos nosotros realizando. O sea, si este paciente va a ser intervenido y vamos a abrir con un bisturí o vamos a manejar una fractura, esto es la pérdida de la conciencia. ¿Estamos de acuerdo? Así es. ¿Y qué es la pérdida de ese dolor? ¿Cómo evitamos el dolor? Y esa entonces es la analgesia, ¿es correcto? Así es. Toda esta parte que conlleva una anestesia, manejamos algo muy importante, el dolor. Eso sí es importante cuando nosotros tenemos una anestesia. ¿Cómo lo hacemos? Por medio de sustancias químicas. Hacemos un preparado quirúrgico, un preanestésico. Empezamos a administrar medicamentos por vía endovenosa, desinflamatorios, analgésicos, antibióticos, antes de entrar a un procedimiento quirúrgico. Desde ahí ya empezamos con una triada. Incluso también lo hacemos en el transquirúrgico. Haciendo un procedimiento quirúrgico, nosotros ya estamos administrando algunos fármacos que nos ayuden a controlar el dolor. Hacemos bombas de infusiones que nos ayuden a que el paciente, al momento de despertar del procedimiento quirúrgico, no despierte con tanto dolor y no despierte tan excitado, porque en algunas ocasiones el que tengan demasiado dolor, al despertarse, se despiertan muy excitados, llorando. Entonces, toda esta parte es muy importante para que el paciente, al despertar del proceso anestésico, despierte de una forma tranquila, sin molestia, sin dolor, y obviamente esto nos lleva a una recuperación más rápida para el proceso quirúrgico. Aquí algo que es muy importante reconocer en los anestesistas
en los anestesiólogos veterinarios es la importancia que tienen ellos en la cirugía, porque muchas veces al que le ponen las medallas es al cirujano o al equipo de cirujanos. Sin embargo, obviamente en un quirófano la participación de la anestesia es fundamental y es en donde realmente está la seguridad de nuestro paciente. Dicen que terminan como Juan Gabriel atrás de la palmera viendo cómo felicitan al resto del equipo. Y no, sí es importante reconocer que los anestesistas juegan un papel muy importante. Doctor Eric, vamos a llevar a nuestro paciente a una cirugía programada, ya sea porque este paciente tiene una fractura, porque es una cirugía electiva, esto es, porque vamos a esterilizarlos, una varioesterectomía, una castración o un tumor, algo programado. ¿Cómo deben de presentarse los pacientes a cirugía el día que vamos a operarlos? Ok, es un protocolo que nosotros llevamos en la Clínica Veterinaria del Bosque. Desde que llegan a consulta, nosotros hacemos una exploración física detallada en el cual el médico responsable programa la cirugía y el día que llega a su cirugía es muy importante que a los tutores se les comente que tiene que venir con un ayuno de mínimo de 8 horas de sólidos y líquidos, traer todo su documentación en regla y saber si hay alguna enfermedad preexistente. Eso es también muy importante porque los médicos responsables a mí me indican cuando vamos a entrar a un procedimiento quirúrgico si hay alguna enfermedad preexistente, si en los estudios de laboratorio, que nosotros hacemos estudios preanestésicos, eso es muy importante también, hacer una biometría hemática, una química sanguínea para ver cómo está metabólicamente. Sencillo, la función renal, la función hepática, las proteínas totales, la albúmina, eso en algunas situaciones es muy importante para saber qué tipo de fármaco llegamos a utilizar en la anestesia. Hay que recordar que todo paciente se individualiza, ya que no se hace una receta de cocina en la situación de anestesia. Nosotros hacemos un protocolo individualizado que llevamos en la clínica veterinaria para cada paciente. Entonces, muy importante el ayuno, eso sí, porque en algunas ocasiones nos llegan pacientes que no están ayunados, entramos a un procedimiento quirúrgico y pueden llegar a vomitar, ¿no? Y eso pues nos puede complicar la anestesia simplemente porque llegó a vomitar y se puede llegar a broncoaspirar. Que sí ha pasado en algunas ocasiones en la clínica que no los llevan en ayuno porque simplemente pues comentan que pues pobrecito, no quiero que vaya en ayunas y no nos lo comentan. Incluso me acaba de pasar la semana pasada con una husky que entró a cirugía y prácticamente cuando yo estaba haciendo el procedimiento de inducción me empezó a vomitar. Y eso me llegó a complicar un poco la anestesia. Entonces, a veces es algo importantísimo el ayuno que vemos en esta situación porque se llega a broncoaspirar y empezamos a tener problemas, incluso hasta llegar a suspender la cirugía. Entonces, mis compañeros nos llegan a indicar si hay algún problema, una cardiopatía importante, si hay alguna situación metabólica importante y yo de ahí empiezo a manejar algunos fármacos que debo de utilizar con cada paciente. Es muy importante que en algunas ocasiones llega a pasar que el médico anestesista se adapta a ciertos medicamentos, ¿no? Y se casa con algunos medicamentos y es lo único que se llega a utilizar. Entonces, para nosotros es seguro utilizar esos medicamentos, pero hay que tomar en cuenta que al paciente hay que individualizarlo y que no hay que adaptarse al paciente, sino que el paciente se tiene que adaptar como tal hacia nosotros y saber qué medicamentos se deben de utilizar en la anestesia, ¿vale? Aquí algo muy importante, doctor, que estás mencionando es los exámenes preanestésicos. Aquí mucha gente cuando le dices es que es una cirugía electiva, o sea, una ovariohisterectomía o una castración y le dices voy a hacer análisis preanestésicos, te dicen, es que lo hacen para cobrar más. No lo hacen para cobrar más, es para saber si realmente podemos o no tener alguna alteración,
un problema de coagulación, un problema de funcionamiento hepático o renal, en donde se seleccionarán los medicamentos adecuados. Entonces, es muy importante para que nuestra audiencia lo tenga muy claro, que el que pidamos estos estudios es por seguridad de su paciente y les asignamos algo que se denomina ASA. ¿Qué son las ASAs, doctor? Ok. Como tal, nosotros al paciente se clasifica, hay una evaluación y preparación para la anestesia. La ASA viene de la Asociación Americana de Anestesiología, viene de ASA 1 a ASA 5. ASA 1 es un paciente joven que va a entrar a una cirugía electiva, en este caso una esterilización, ya sea una ovarioesterectomía o una orquiectomía, en la cual se hacen estudios preanestésicos, metabólicamente está bien, es un paciente joven y puede entrar a un procedimiento y el riesgo es mínimo. El riesgo es mínimo, entra como un ASA 1. Un ASA 5 es un paciente en el cual, un ejemplo puede ser un paciente politraumatizado que lo llegaron a atropellar o lo llegaron a morder y ese paciente pues tiene que entrar a una cirugía de emergencia, ¿no? Ese paciente, entre o no, puede llegar a fallecer en cuestión de horas y ese ya se clasifica como de alto riesgo. El ASA 5 ya es de alto riesgo y de acuerdo a cada paciente se le da una ASA. Es muy importante cuando llegan los pacientes y se van a hacer una programación quirúrgica, el médico responsable es el encargado de darles evaluación. ¿Qué ASA le voy a dar? Entonces, primero es, por una parte, la especie, la raza, la edad, el estado de salud del animal y qué cirugía se va a realizar. Y de acuerdo a ello, se le da un ASA. Eso es algo muy importante, en el cual también se le dan unas hojas de procedimiento y como tal es un riesgo informado. Hay que recordar que toda anestesia tiene un riesgo. Por simple y sencilla que sea, siempre tiene un riesgo. ¿Por qué? Porque hay algunos animalitos que pueden generar alguna reacción a algún medicamento y eso no lo llegamos a saber en el momento que nosotros administramos ese medicamento. Y ahí nos damos cuenta que tenemos que llegar a suspender algún proceso quirúrgico y que sí lo hemos hecho. En algunas ocasiones han tenido alguna reacción y tenemos que suspender el procedimiento y esperar en esa parte. Tendremos que checar a ese paciente, incluso se queda hospitalizado con nosotros de 24 a 48 horas y ver que no haya pasado alguna alteración. Posteriormente se puede llegar a hacer otro proceso en el cual se vuelve a citar y a lo mejor llegar a hacer un cambio de algún fármaco y esperar que no genere alguna reacción como tal, ¿no? Esa es una situación importante en ese sentido, ¿vale? Como vemos, la función del anestesista en un quirófano veterinario es muy importante porque mucha gente piensa que al ser animales de compañía es mucho más fácil. Quiero recalcar que hay muchos sistemas anestésicos, tanto anestésicos fijos que se utilizan combinados por vía de una vena, que esto es lo que utilizan de manera más común en las campañas de esterilización, que, ojo, no son malos estos procesos anestésicos si lo saben manejar, son menos seguros que los anestésicos inhalados. Es por ello que cuando los tutores, los responsables de los animales de compañía van a la clínica privada, es un poquito más costoso cuando son anestesias inhaladas que cuando son anestésicos fijos, que son un poquito menos seguros. Entonces, es muy importante que cuando ustedes acudan a una cirugía, platiquen con el médico veterinario, platiquen con el cirujano y, si es posible, platiquen con el anestesista, que son siempre los héroes desconocidos. Doctor Eric, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy en Mascotas SOS. Platícanos, Eric, ¿dónde podemos localizarte? Ok, nos pueden encontrar por medio de redes sociales, en Facebook, en Instagram. Nuestra página es www.veterinariadelbosque.com y también nos pueden encontrar por teléfono en el número 55 53 60 33 11 o 55 52 40 0404. Ahí nos pueden encontrar en la Clínica Veterinaria del Bosque y con todo gusto le podemos atender.
Pues doctor Eric, muchísimas gracias. Y a nuestra audiencia, gracias. Esto es Mascotas SOS. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias por compartir con sus amigos, con todos los tutores y responsables de animales de compañía este podcast. Muchísimas gracias. Mascotas SOS con Ernesto Ávila. Esta es una producción de MMK Podcast.